Muy bien, un saludo a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Bienvenidos a una nueva entrevista de Enfoque. En esta oportunidad tenemos la grata compañía del doctor Albert Valdivia, abogado de profesión, ex asesor de la Cámara de Diputados, ex asesor en varios municipios del departamento de Cochabamba, ex secretario general del municipio de Quillacollo, actual docente de la Universidad Privada Simón y Patiño y con una carrera ampulosa, refrendada, con títulos en diferentes diplomados y concluyendo actualmente 2 maestrías en Derecho Constitucional. Realmente una amplia trayectoria del doctor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. No Con es su, tan amplia como parece, solo son títulos, pero es el camino que uno recorre en la profesión. Muy bien, doctor. Con su persona abordaremos el tema de responsabilidad en Internet de usuarios, alojados y proveedores. De esta manera, doctor, dicho esto, le rogamos que nos ponga en contexto. Bueno, muchas gracias. Miren, para mí primero que nada es un gran privilegio y honor ser invitado a su canal y hablar sobre estos temas con el resto y por medio de del Internet poder llegar a más personas. En los distintos trajines que la vida profesional te da, entonces me dio el gran privilegio de poder dictar clases en una universidad tan prestigiosa como es la Simón y Patiño aquí en Cochabamba y regentar 2 materias importantes, bueno, y una que me atañe, que es Derecho Informático. Esta materia a mí en primera me encantaba simplemente por tópicos y por estudiarla, pero nunca pensé que hubiera sido una materia que hubiera sido de especialización y estudio y que me hubiera sorprendido mucho más de lo que yo esperaba, porque las inquietudes que te muestran los estudiantes hacen que uno pueda aprender más y en su caso seguir aprendiendo más, no obstante de que esta situación tan difícil por la que está pasando el mundo ha obligado a que el medio de comunicación por excelencia sean las redes de Internet y las plataformas virtuales como medios de comunicación. Creo que a partir de este momento de la enfermedad del COVID-19 habrá un antes y un después de la forma en la cual nos desenvolvemos laboralmente, socialmente, e incluso por eso esto va a repercutir directamente en lo jurídico y es que así entra de nuevo el derecho informático. Miren, el tema que me invitaron a hablar es sobre la responsabilidad de los servicios de los proveedores de Internet. Este es un tema muy bonito en el cual en Bolivia creo que todavía no le hemos tomado la verdadera dimensión de la importancia que tiene ni las responsabilidades jurídicas que nos puede traer y un gran campo que aún no ha sido explotado. Y además, gracias a esto, ocurren muchas violaciones de los derechos de los propios consumidores en toda Bolivia. Y creo que eso parte por el desconocimiento de muchos de nosotros, los profesionales abogados, y peor, la población en general. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ahora nos vamos a enfocar en la parte de las preguntas, ¿no? Que es la parte central justamente de esta entrevista. Como primera pregunta que nosotros queremos hacerle a su persona es la siguiente. En nuestro país, ¿cuál es el marco normativo que regula esta responsabilidad? Gracias, Martín. Martín, si me pudieras permitir compartirte la pantalla, tengo un material que utilizaba como diapositivas para mis estudiantes y entonces nos podría poner mejor en contexto esto. Si tú me permites, podríamos hacerlo. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Gracias, Martín. Mira, los proveedores de servicios de Internet en Bolivia y sus obligaciones. Un tema muy bonito que me ha encantado para mí hablarles sobre esto. Y si puedo, con mucho gusto, despertar la inquietud de varios de otros que siguen el canal. Miren, en Bolivia, primero tendríamos que hablar, por ejemplo, de que los proveedores de servicio de Internet en Bolivia se rigen en base a 2 leyes, que es la ley de telecomunicaciones y la ley de los usuarios y usuarias de los servicios
o la ley de los derechos de los consumidores en Bolivia. Mira, primero que nada quisiera comenzar con esto. ¿Qué es derecho informático? Porque no podríamos ingresar a esto sin por lo menos saber qué es el derecho informático. El derecho informático es la rama del derecho que regula los efectos jurídicos derivados de la informática y de las tecnologías de información y la comunicación. Se especializa además en el estudio de las transformaciones del derecho como consecuencia del uso generalizado de las actividades tecnológicas. Mira, a partir de la generación de las conexiones de Internet, casi el mundo ha cambiado. Todo, si podríamos ver, por ejemplo, los números de conexiones en el mundo han cambiado tanto que, por ejemplo, para el 2020, el número de usuarios de Internet en el mundo ha crecido un 7% y alcanza a los 4.540 millones para el 2020. Pero esta cifra es engañosa, porque cuando nos hemos encontrado en este distanciamiento social o cuarentena, imagino que las conexiones han debido subir mucho más en porcentaje. Pero estos son los datos que hasta ahora tenemos. Lo que significa que nosotros ahora estamos utilizando las redes de Internet no solo para hacer negocios, no solo para la educación, no solo para el entretenimiento, sino que se ha diversificado tanto que estamos usando la tecnología para todo. Y es así que, por ejemplo, se han abierto cursos de cómo utilizar el coaching para poder realizar y utilizar estas plataformas para vender, para crecer, para vender una marca o una imagen. Pero y aquí entramos de la misma manera, los delincuentes o nosotros mismos alojamos contenido ilícito que puede llegar a afectar a terceras personas. Bueno, si hablamos por un lado de los ciberdelincuentes y todo el bagaje de delitos informáticos que hay, estos son especializados y por la creatividad que tienen siempre se las arreglan para ingeniar nuevas formas de cometer estos ilícitos. Pero además nosotros, por el desconocimiento que tenemos, siempre alojamos contenido que puede ir con lo ilegal, pornografía infantil, delitos contra el odio o en simple caso ciberacoso que le llaman o acoso que nosotros sin querer podemos estar mostrando. Pero todo esto lo podemos mostrar, miren, a partir del Internet, que es nuestra banda. Miren, la delimitación geográfica es nuestro país. Me preguntabas cuáles son la normativa que que ampara la responsabilidad de los proveedores de servicio de Internet en Bolivia. Sería la Ley General de los Derechos de los Usuarios, las usuarias y los consumidores, y la Ley de Telecomunicaciones, como te decía. Pero más allá de esto, hay una responsabilidad jurídica, ¿no?, que deben tener todos estos proveedores. Los más grandes, por ejemplo, que podemos ver son de las 3 empresas de telecomunicaciones que tenemos en el país, que serían Tigo, Viva y Entel, pero también existen otras como son las cooperativas de telecomunicaciones en los distintos departamentos. En nuestro caso de Cochabamba sería Conteco o como Access. Estas, por ejemplo, su responsabilidad jurídica por esto se presenta por alojar contenido ilícito en Internet. ¿Quién es el responsable o el autor intelectual? ¿El sitio que aloja o el proveedor del servicio? Esa es una de las preguntas que, por ejemplo, deberíamos realizarnos nosotros. Y además existiendo tantas plataformas que alojan contenido diariamente. Si podríamos hablar, por ejemplo, de este medio que es YouTube, Facebook, o cualquier otras de las plataformas que utilizan y alojan a terceros que ponen contenido. Tú y yo, por ejemplo, debemos manejar Facebook y nosotros subimos contenido en estas plataformas. Muchas veces no sabemos si ese contenido que nosotros subimos está ahí y cumple con las reglas. Facebook, por ejemplo, tiene las reglas de convivencia social, las llama, o de reglas que no permiten que nosotros podamos poner contenido que sea discriminatorio o incite al odio. Muchas veces ponemos contenido que puede ser racista, puede ser discriminatorio contra las mujeres, niños, adolescentes,
personas con discapacidad u otro género, pero que a veces uno lo hace involuntariamente porque no entiende el contenido o simplemente comparte el contenido de otro, pero eso, por ejemplo, los sitios de Internet o los alojadores de contenidos de terceros tienen ya algoritmos que revisan y a veces los tachan, cuando puede ser, por ejemplo, copy rings. Muchas veces nosotros subimos contenido que no nos pertenece, de películas, imágenes, fotos o cualquier cosa, y entonces directamente la red lo baja o censura este contenido. Pero muchas veces necesitamos las propias víctimas de estos contenidos que puedan ser ofensivos, denunciarlos. Y siempre ocurre la denuncia de un contenido que pueda ser ilícito y el alojador lo baja. Mira, en ocasión existen varias formas de que la responsabilidad jurídica. Una de las que es la que se llama, por ejemplo, las cartas al editor. Muchas veces se mandan cartas anónimas o suscritas con informaciones a periodistas o cartas a directores de medios de comunicación, que estas son la fuente para poder ser la base de un reportaje, de una noticia o algo así. Eso ocurre muy seguido en Internet, que nosotros alojamos contenido por las cartas al director. O en su caso hablamos de los reportajes neutrales también, que también nosotros los replicamos muchas veces. Están los reportajes de medios de comunicación y nosotros los reproducimos o las compartimos por nuestras plataformas que usamos. Puede ser Facebook, puede ser Twitter, u otras que, bueno, yo no las conozco mucho, pero tal vez muchas personas son. Por ejemplo, una de las plataformas que se asemeja a Twitter y es un boom en el mundo es la que se llama Weibo en China, que es más grande que Twitter. Bueno, y esas plataformas, por ejemplo, es por las que replicamos información. Y otra de las responsabilidades, por ejemplo, que podemos ver, la responsabilidad jurídica por los responsables de los proveedores de servicio de Internet, es si ellos alojan este contenido ilícito o no. Y aquí viene, por ejemplo, la diligencia que tienen los proveedores, los alojadores de contenidos a la hora de retirar ese contenido ilícito. Por ejemplo, muchas veces ocurre que varias páginas de Internet, cuando tienen este contenido, a sabiendas de que va en contra o es ilícito, aún lo siguen teniendo. Entonces, los responsables se convierten ellos por no tener ¿cómo se dice? Sería por haber retirado inmediatamente ese contenido una vez que conocen que es ilícito. Y eso es, por ejemplo, pero los que son responsables de este contenido de Internet somos todos los usuarios que diariamente generamos contenido. Y generamos contenido, por ejemplo, si vamos a Facebook, en imágenes, fotografías, dibujos, o en su caso simplemente estados que escribimos de cualquier situación, sea política, diaria, sentimental o cualquier tipo. Imagínate en el mundo cuántos millones, solo en Bolivia o en Cochabamba, cuántas personas en este momento están subiendo contenidos. Además, sumado a la cuarentena que todos estamos en casa y haciendo contenido. Por eso es muy difícil para los alojadores este discernio de ver quién es el que tiene la responsabilidad continua. Por eso es que hay estas figuras jurídicas como son la carta al director, el reportaje neutral y la diligencia que tiene el alojador del contenido para quitar este contenido. Pero además en Bolivia nosotros podemos hablar de la Ley General de los Derechos de los Usuarios y de los Consumidores, que en su artículo 3 dice sus alcances. No solo está sujeto a la venta de productos, esta ley, sino a la oferta de servicios. Miren, el servicio en Bolivia, el servicio de Internet, está dentro de la Ley General de los Derechos de los Consumidores. Y esto significa que, por ejemplo, muchas veces nos proveen servicio que no es el correcto. O muchos se quejan, por ejemplo, en Bolivia, de que dicen que compran megas, pero no voy a hablar de empresas, por si acaso,
dicen que compraron, pero ni bien terminaron de comprar, ya la mitad de sus megas habían desaparecido y nadie denuncia esto. O en su caso, si los denuncias, los SODECOs no hacen un trabajo excelente o diligente en todo caso. Pero además estos SODECOs ni siquiera realizan un trabajo y te dan una respuesta oportuna. Después de muchos meses recibes una respuesta que ni siquiera es la adecuada. Y bueno, la Ley General de Telecomunicaciones es, bueno, por excelencia la que permite el funcionamiento de los proveedores de servicio de Internet en Bolivia, que sería su objeto establecer las políticas públicas y de control de todos los que proveen servicio. Uno tiene que registrarse en esta y enmarcarse esta ley para poder proveer los servicios de Internet. Miren, el servicio a Internet es simplemente la conexión a las grandes redes mundiales de Internet que hay en el mundo. Bueno, en todo caso, las bioceánicas, a las cuales, por ejemplo, Bolivia, nos conectamos a la red peruana que tiene el tendido al Atlántico para poder vender. Por eso es que, por ejemplo, había una de las críticas y observaciones que decían que el satélite Tupac Katari ha cubierto todo el país en la provisión de Internet satelital, pero por el mismo precio que significaba el mantenimiento y la instalación y puesta en órbita del satélite Tupac Katari, bueno, casi por la mitad, decían varios expertos, podríamos haber tendido una fibra óptica en todo el país y hubiera mejorado de sobremanera la conectividad, velocidad e incluso el precio de Internet en Bolivia. Bueno, son cosas que ocurren, sabrán por qué habrán priorizado un satélite a un tendido de fibra óptica en Bolivia. Muy bien, doctor. Gracias por respondernos la pregunta de manera acertada, también por adentrarse al tema de lo que es el derecho informático y de igual manera explicarnos todo lo que corresponde a la legislación boliviana. Pasando a la siguiente pregunta, queremos decirle o ponerle la interrogante de qué legislación de América Latina ha realizado mayores avances en este tema. Gracias, Martín. Mira, en nuestro país, y para hacerlo mucho más sencillo, por ejemplo, el marco normativo para la responsabilidad de los proveedores de servicio en Internet es el artículo 75 de la Constitución Política del Estado, la Ley 164 del 8 de agosto del 2011, la Ley 453 del 4 de diciembre de 2013, que es la ley de los usuarios, de los usuarios y los consumidores. Mira, es muy complicado poder decir y hacer una legislación comparada, pero en mi opinión, uno de los que mayor avances ha tenido en este tema es la República de Argentina. ¿Por qué la República de Argentina? Me atrevo a... Porque Argentina, como todos bien sabrán, es una de las legislaciones es uno de los países que siempre ha tenido avances mucho más importantes en esto. Inclusive cuando hablamos del defensor del pueblo o el ombudsman, Argentina fue uno de los países latinoamericanos que primero incorporó esta institución dentro de su ordenamiento jurídico. Y es por eso que, por ejemplo, en su ley número 36.1, que reformó la ley de la defensa del consumidor número 24.0, en el artículo 52 incorpora una de las figuras sumamente importantes en Argentina que habla sobre la responsabilidad contractual y extracontractual. ¿Qué significa esto? Que hace la aplicación de una multa a favor de los consumidores por más de 5 millones de pesos por incumplir obligaciones o multas por responsabilidades extracontractuales. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, por ejemplo, o en esa legislación, ya pueden demandar por un incumplimiento de un servicio por el daño punitivo que este ocasiona. ¿A qué me refiero? El daño punitivo, por ejemplo, si nos podemos
retrotraer al momento o al ejemplo mucho más importante de esto, lo podemos ver en Estados Unidos cuando hablamos, por ejemplo, del caso de Ford, que en 1970 pone al mercado uno de sus vehículos, y este vehículo que tenía una deficiencia, que llevaba el tanque de combustible en la parte trasera, y que no obstante de que a un simple golpe y a no mucha velocidad, al sufrir este golpe siempre se incendiaba, y entonces a partir de eso ocurrió un accidente en el cual uno de estos vehículos fue golpeado ligeramente y se incendió, y un usuario de estos sufrió grandes quemaduras y demandó en los Estados Unidos, y entonces aquí se estableció el daño punitivo. ¿Qué significa? Que el proveedor, a pesar de saber que su producto se encontraba defectuoso, lo puso en servicio, y entonces concluyó esta demanda en una indemnización millonaria. Miren, y en Argentina también esto lo aplicaron cuando la aplicación de esta modificación a su ley de los derechos de los consumidores, cuando una persona que tenía dificultades o discapacidad para acceder a los servicios y hacer sus consultas o pagos de los servicios de telefonía, y fue contra una empresa de telecomunicaciones, va a la oficina y se encuentra con barreras arquitectónicas de acceso, o sea, no había una rampa de acceso para una persona en silla de ruedas. Y entonces, a partir de esto, este señor demanda a la empresa porque hubiera sufrido un daño que directamente se le realizaba en su persona al discriminarlo y no permitirle acceder a realizar sus pagos o consultas sobre su servicio de telecomunicaciones. Así es que la justicia argentina sanciona a esta empresa de telecomunicaciones por el daño punible que ha realizado contra esta persona. Miren, si nos ponemos en contexto a Bolivia, nuestros derechos a los consumidores simplemente alcanza hasta que uno pueda ver el resarcimiento o pero no hemos avanzado tanto hasta el momento en el cual podamos nosotros pedir por los daños extra contractuales que nos ocasionan por cualquier servicio. Y en su caso, por ejemplo, yo no conozco hasta ahorita en Bolivia, y puede ser que exista, pero yo no lo conozco, de un caso en el cual haya habido responsabilidad extra contractual de un proveedor de servicio. No estoy hablando netamente del servicio de Internet, sino que de otro servicio. Pero miren, y los proveedores de servicio en Internet en Bolivia vulneran tanto los derechos de los consumidores, que eso te lo voy a comentar mucho más adelante. Pero en mi opinión, uno de los cualquier país, por ejemplo, se encuentra mucho más desarrollado que nosotros dentro del derecho, pero es una gran responsabilidad también de nosotros, los profesionales, abogados, que no hacemos uso de estas instituciones jurídicas que ya se encontraban en el derecho civil y que además simplemente los extrapolabas a esto y los aplicabas. Y aquí es hasta ahora una gran deuda que nosotros tenemos con todos los que nuestros clientes, o en su caso la población, porque es una responsabilidad que los abogados tenemos. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su acertada respuesta. Como tercera pregunta, queremos decirle, en su experiencia, ¿qué tipos de problemas o quizás anécdotas nos puede comentar respecto a este tema de la responsabilidad en Internet? Mira, por la responsabilidad de los proveedores de servicio en Internet podemos ver varios casos. Uno de los más comunes que, por ejemplo, hemos visto en Bolivia es que, por ejemplo, es el tema de que las empresas telefónicas, las empresas de proveedoras de servicio de Internet, o en su caso, por ejemplo, en Bolivia, hablando del servicio de TV Cable, en esta temporada de cuarentena subieron las tarifas sin haber notificado a todos los usuarios que nosotros somos directamente. No voy a hablar de qué empresa, ¿no? Pero en todo caso, por ejemplo, esto va en contra
de lo que establece la ley de los derechos de los consumidores, cuando habla de que, por ejemplo, las empresas no, en su artículo 23 no pueden realizar prácticas comerciales abusivas, y en el inciso B claramente habla de aprovecharse de las urgencias o necesidades económicas de las personas. Miren, nosotros estamos en un estado de emergencia por esta enfermedad, y aquí las empresas de telecomunicaciones van a subir las tarifas de los servicios de telecomunicaciones. Creo que esto no puede ser posible. En una situación como esta, por lo menos debió haberse retrasado esto de la subida de las tarifas o reajuste de estas tarifas. Pero bueno, y esta es, por ejemplo, una de las tareas pendientes que tengo, como yo quiero reclamar hasta el final. Por ejemplo, porque en Bolivia nosotros no realizamos un reclamo de cualquiera. Nosotros siempre preferimos no reclamar o en su caso aguantar las arbitrariedades o abusos que realizan los proveedores de cualquier tipo. Por ejemplo, en todo el mundo se conoce que cuando un bache que está en un mal estado, una carretera, una calle, como hay muchos en Bolivia, ocasiona un daño o un desperfecto en el vehículo, el sujeto víctima de este desperfecto demanda a la alcaldía, comuna, por este desperfecto, porque era su responsabilidad, porque paga sus impuestos, de tener estas calles en perfectas condiciones. Pero en Bolivia no he visto que nunca ningún boliviano haya demandado, ya sea a la alcaldía, a la administradora boliviana de carreteras, por un desperfecto que ha sufrido por el mal estado de las carreteras. Miren que, por ejemplo, esa es también una deuda que nosotros tenemos los profesionales abogados, porque no lo hemos puesto en tela de juicio al Estado, y no le hemos reclamado por un servicio deficiente, y no solo al Estado, sino a las empresas también privadas. Por eso es que decía, es una deuda pendiente que nosotros tenemos los profesionales abogados con nuestra sociedad, porque no usamos estas instituciones jurídicas para defender sus derechos. Tanto así que, por ejemplo, simplemente es exportar esas figuras jurídicas y nosotros reclamar, y que el Estado, nos pueda proveer de estos servicios, nos pueda restablecer estos derechos que son vulnerados. Muy bien, doctor. Ya para finalizar y con la intención de complementar un poco más esta última pregunta, según su criterio, ¿qué tipo de problemas cree que serán recurrentes a corto plazo o que ya estén pasando en nuestro país? Miren, a corto plazo es que siempre recibimos el abuso de casi de la mayoría de los proveedores de servicios. De Internet, de telecomunicaciones, porque nos reajustan las tarifas como creen correcto. Sin, por ejemplo, cuando la ley manda que, por ejemplo, a nosotros nos deban notificar con los reajustes de estas tarifas, y que no simplemente el silencio que nosotros realizamos, muchas veces nos llaman y nosotros no les hemos contestado a los proveedores, significaría una aceptación a esas nuevas tarifas, cuando la ley en su artículo 75 dice que la información fidedigna sobre las características debe ser la obligación de los proveedores, es que nos deben informar, y que este silencio no puede considerarse una aceptación a esas nuevas modificaciones de tarifas. Ese es, yo creo, uno de las peleas que tenemos pendientes los profesionales abogados en defender nuestros derechos, porque nosotros también somos consumidores de servicios y productos. Y si habláramos de productos, es igual. Nuestros productos, por ejemplo, no llevan las correctas advertencias de cuánto azúcar tiene, qué puede ocasionar, qué producto, si lo dejas en el sol o cualquier cosa, y no los reclamamos. Creo que aquí tenemos una deuda pendiente, debemos ajustar la legislación boliviana, no obstante de que es reciente la ley de los derechos y los usuarios de los consumidores, es del 4 de diciembre de 2013, no, si no me equivoco. Y entonces, esto debe ser una tarea pendiente para todos los profesionales abogados, e incluso para la sociedad, de reclamar sus derechos y no permitir la violación de los que nos proveen servicios o productos. Muy bien, doctor. De esta manera hemos llegado al fin de nuestra entrevista. Antes de despedirnos, agradecerle por su tiempo
Recordamos a las personas que nos siguen que la persona entrevistada o el profesional entrevistado es el doctor Albert Valdivia. También recordarles a las personas que nos van siguiendo, no olviden suscribirse para recibir notificaciones en cada video que vayamos subiendo. De esta manera, hasta otra oportunidad, doctor. Muchas gracias y hasta pronto. No, muchas gracias a ti, espero haber sido claro. Es muy amplio esto y una entrevista es difícil poder condensar todo esto. Y me disculpo de los que vean este video si no he alcanzado a ser claro en esto, pero con gusto tenemos una tarea pendiente los profesionales abogados de poder leer y también los usuarios y consumidores a revisar estas dos normas para poder hacer valer nuestros derechos. Muchas gracias. Yo soy agradecido con ustedes por darme esta oportunidad y poder llegar a mucha gente gracias a su canal. Gracias. Hasta otra oportunidad. Las gracias a usted, doctor. Hasta luego. Hasta luego.